Gracias por su madrugada. Y vamos, Rafa, te quiero amarrar con esto. Rafa, creo que vos tenés licencia de Zoom, de empresarial, ¿verdad? No. No tenés. Va, es que soy la única forma de que te puedan poner de administrador. Pero bueno, gracias, Andrea. Dios la bendiga. Va, pastor, no tenga pena. Que tengan buen día. Dios les bendiga. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Ok, bueno, Rafa, estamos. Buenísimo. Ahí ya comencé a grabar, entonces para que se pongan la presión de eso. No, son mentiras. Voy a compartirles mi pantalla y nos vamos como de costumbre. Buenísimo. Bueno, pues usted, la verdad que emocionado con lo que estamos estudiando. Siento que realmente, no sé cómo les ha ido a ustedes, pues, si se han tomado un poquito el tiempo de escudriñar un poco por su lado todo este Evangelio de Juan, las perlas que hay, los mensajes que hay, y cómo se sigue reforzando lo que Juan decía en Juan 20 para ustedes. Porque esas cosas han sido escritas para que creáis en que Jesús es el Hijo de Dios. Y ese es el objetivo, y no es algo que se va a escapar hoy, ¿verdad? Entonces, para situarnos un poquito en el libro, en lo que vamos, pues hicimos la introducción, el macro de quién era Juan, de cuál es el Evangelio, justamente esto que hablábamos del propósito. Luego, en el primer capítulo ya vimos la encarnación del Verbo de Dios, el testimonio de Juan el Bautista, el reclutamiento de los primeros discípulos, y hoy vamos a ver el milagro de la conversión de agua en vino. Yo creo que es fácil pensar quiénes de nosotros ya hemos escuchado esa historia a ustedes y cuál es el significado real que creemos, cuál es el mensaje que creemos que tiene eso. ¿Cuántas veces no hemos usado, y yo soy culpable de haber caído en la ignorancia de decir, es que lo que pasa es que como Jesús se convirtió el agua en vino, entonces yo también puedo. Y no entendiendo por qué ese milagro está. Hay algunos milagros en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, no es que tengan diferente relevancia, pero todos los milagros que Juan nos pone, dice, esas son señales para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, al final de cuentas, el objetivo del milagro de la conversión del agua en vino es demostrar y que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y nos digo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, pues estuvo chilero, pues se convirtió el agua en vino, pero ¿qué es lo profundo? ¿Qué es lo fuerte en eso? Entonces, como siempre, lo voy a pedir ahí a alguien, si nos hace la campaña de leer el pasaje que vamos a leer hoy, para ponernos todos en el contexto macro. Ahí el que quiera. Voy. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevado al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo, el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. No me digan que no es un poco raro este pasaje. O sea, vienen, están en una boda, están en la fiesta, le dicen, mira, se nos acabó el vino, y Jesús, malinterpretado, ya vamos a profundizarlo, dice así como, ¿y qué? ¿Y a mí qué va? Y viene su mamá, así como que no estuvieran hablando con ellos. Se dan cuenta de las conversaciones un poco extrañas, ¿va? No hay vino. ¿Y yo qué con eso? Hagan todo lo que él dice. ¿Qué está pasando acá? Vienen las tinajas de agua, ahora llévenselos. Se convirtió el agua en vino. Y termina de una manera tan fuerte que dice,
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, creyeron que el Hijo de Dios, honestamente, solo porque convirtió el agua en vino. Entonces, vamos a entrar un poquito a detalle de eso. Al tercer día, ¿y por qué? O sea, uno, nos damos cuenta la precisión con la que habla Juan, ¿va? ¿Ustedes se acuerdan del pasaje anterior cuando decía a eso de la hora décima, se fueron y todo? Y esto, recordando que lo escribió 50, 60 años más tarde de los eventos que sucedieron. Y es bien fuerte, y pucha, con qué precisión se recordaba Juan. Pero sin embargo, se acuerda que desde el principio decía, bueno, y el día siguiente, y el día siguiente, y un tiempo después, bueno, de hecho un tiempo después no dice, pero dice 4 veces al día siguiente, perdón, 3 veces al día siguiente, y luego termina con ese al tercer día. Y con eso se completan los 7 días, desde el inicio del relato de Juan, y esa similitud con la creación del mundo para luego empezar la obra redentora, para la manifestación de la gloria de Dios. Y esa parte me pareció solo, yo creo que hay cada detalle acá que el Espíritu Santo nos pone a través de Juan, de entender de que hay unos tiempos que están pasando y con esos tiempos llevan un cierto orden. Y para mí, esas similitudes que vemos en los números, que vemos en los puntos, solo nos dice que es el creador, es el sello del creador manifestando justamente su gloria a través de todo lo que se hace. El segundo es de que probablemente es una boda de un familiar de María, pues y naturalmente de Jesús, por el rol de María en la boda. Acá un contexto que es bien importante entender ustedes es, las bodas, o sea, en sí había una regla social entre los judíos, los israelitas en esa época, de la hospitalidad. Si alguien llegaba a tu casa, era muy normal, era muy tradicional que se le ofreciera agua, vino, limpiarle los pies. Y era como de muy mala educación no hacerlo. Y cuánto más aquellos que tenían un evento de celebración social, lo que fuese, en este caso como una boda, donde el objetivo era que el novio y la novia casi no se metían. ¿Sí? Tenían usualmente alguien de cada lado, usualmente, dicen que estaba la tía, había una tía que que la hacía de wedding planner, pues, por así decirlo. Ustedes. Entonces, el hecho de que María estuviera coordinando el vino nos hace pensar de que es familiar. El detalle no tiene de extrema relevancia, pero sí explica el rol de María. Y de esa línea, como decía, en la parte de la hospitalidad, el hecho de que no hubiese vino era una vergüenza para la familia porque se la calcularon mal o no tenían suficiente para atender a todos sus invitados. Es por eso que era un issue, realmente era un problema el hecho de que no tuvieran vino. Tercero, perdón, es que no se hace mención de José. Se cree que ya había fallecido. La verdad es que no se sabe, la Biblia en esto no es explícita, pero pareciera que a partir de acá simplemente José ya no aparece, ¿no? Y cuarto punto importante, ustedes, es que Jesús participaba en eventos sociales y no era un eremita solitario. O sea, Jesús lo invitaron a una boda, pues. No, voy a hacer el contraste con Juan el Bautista, que sí, que se iba al desierto y él estaba aislado de todo lo demás. Jesús se involucraba a las actividades de la sociedad. Y vamos a llegar al tema del vino. O sea, ¿se puede tomar, no se puede tomar? Pero creo que es importante entender de que no estaba recluido él y no tenía contacto con nadie y demás. Y eso qué mensaje es el que nos lanza a nosotros, ¿no? De no tenemos que estar excluidos del mundo. No quiere decir involucrarnos con el mundo, no quiere decir mezclarnos con el mundo, pero sí tener esa participación en los eventos sociales de la vida y poder ahí manifestar la gloria de Dios y ser luz que nos ha mandado el Señor. Y por último punto, en estos versículos, o sea, justamente, Jesús participaba en eventos sociales y decidió participar en una boda. Nuevamente creo que recalca y que la primera señal de la manifestación de la gloria del Hijo de Dios sea en una boda, pienso que es insistente el tema. O sea, yo le digo a la gente, las bodas son tan significativas que la Biblia literalmente empieza con una boda y termina con una boda. Y el Evangelio, donde se muestra el Hijo de Dios, empieza las señales con una boda. O sea, podemos concluir de esto qué tan importante es el concepto, el diseño de las bodas para el Señor. Y la respuesta es muy sencilla a ustedes, es muy, porque es una imagen, es un
Es un tipo de lo que ha de suceder cuando el Señor regrese por nosotros y que entremos a las grandes bodas del Cordero y nos unamos eternamente para Él. ¿Qué mensaje nos lleva a eso? Honestamente es darle esa importancia, darle esa prioridad a nuestras esposas, y manifestar al mundo que existe ese amor incondicional, que realmente refleja de cómo un hombre sacrifica sus deseos para darle prioridad a su esposa, cómo existen hombres que toman el liderazgo, que marcan el rumbo, y una pareja en sí que reflejan ese amor que el mundo no entiende entre Jesús y Iglesia. Dice que entonces, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, pareciera como que le estuviera diciendo, mira, yo no voy a hacer nada, pues, porque eso no es problema mío. Y la respuesta de su mamá le dijo, hace todo lo que lo diga. O sea, a mí la verdad que de momento hasta risa me daba. O sea, es como, ¿te imaginas una clásica mamá? Y el otro diciendo, mira, ¿y qué hago yo con eso? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Que se vaya a la tienda a comprar o qué va? Y, y la respuesta no es como, mire, a mí muchachita a mí no me va a estar platicando así, no me va a estar hablando así, o póngase creativo o lo que sea. No sé, dice, hacer todo lo que lo diga. Y aquí vamos a extraer unas lecciones bien, bien lindas, bien, bien profundas. Primero es entender de que la reacción de María al tener una necesidad que cubrir es ir a Jesús. Y solo con esto, a ustedes es, ¿qué tanto lo hacemos nosotros? Cuando tenés una necesidad, un poquito de lo que platicábamos en oración y previo a la oración, de entender qué pasa cuando tengo una necesidad. Me angustio, me lleno de preocupación, comienzo a tomar algunas acciones o simplemente acudo a aquel que es el dueño y creador de todo, que es el Señor. Y decir, mira, Señor, me está pasando esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Y bien valioso entender a ustedes de que es a través de Jesús quien está la solución, quien está la salvación, y no a través de María. Y no lo digo en ánimos de reforzar y ofender a los católicos, ni mucho menos, sino es entender, eh, María no es la hija de Dios. María es la madre terrenal de Jesús, mas sin embargo, ella no es la que brinda salvación, no es su muerte la que nos da la salvación, sino es a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que eso viene. Pero también del otro lado nos podemos quedar en el extremo de no darle importancia a ella o a ustedes. O sea, ella sigue siendo una mujer ejemplar, bendita entre las mujeres, escogida por Dios para llevar y crear al Salvador del mundo. O sea, tenemos que ese nivel de admiración y respeto que nosotros podemos tener ante algunos discípulos, como Juan, como Pedro, como Pablo, cuánto más debíamos de tener ese respeto humano hacia ella, ¿verdad? Segundo es el tono. Y aquí por eso tenemos que irnos un poquito al original, como dice mujer, así como no sé, no sé si a ustedes les pasa, pues, pero que a uno le ponen un tono despectivo a esta respuesta de Jesús y para nada. Ese mujer podría también ser traducido como señora, o sea, o como, o sea, lo que pasa es que cuando lo ponemos en masculino, o sea, señor, mi señor, ¿qué va de ti a mí en esto? Entonces ya le quitamos el tono, es exactamente el mismo, solo que aplicado en señora. Cuando está en Juan 19:26, y dice, señora, porque ahí es el pasaje cuando está en la cruz y le dice a Juan, he aquí tu madre, hijo, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Le dice igual, mujer, pero o sea, ahí no le ponemos ese tono, porque no es la intención. En ningún momento Jesús nos enseña a hacer contestones, a realmente deshonrar a las autoridades, a nuestros padres y a nuestras madres. Él sigue siendo el ejemplo perfecto de eso, ¿verdad? Ustedes. Y segundo, es interesante lo que dice, o sea, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, Jesús enfocándose en la necesidad puntual de la necesidad del vino y dice, bueno, pero es que nosotros no solo si organizamos esto y todavía no ha llegado mi hora. Hay dos momentos en los que Jesús dice eso, en Juan 7:6 también dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre es oportuno. Y luego, y ahí, perdón, se me fue a poner la cita, donde justamente él ya va a ser crucificado y dice, mi hora ya ha llegado. O sea, él toda su vida, él todo lo que siempre tenía en mente era cómo iba a cumplir el propósito máximo de Dios
de dar su vida por nosotros y morir en la cruz. Entonces, pero uno dice, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues, o sea, ¿qué tiene que ver em, que se acabó el vino con el hecho de que Él vino al mundo para morir y ser sacrificado por nosotros? Pues al final de cuentas todo, ustedes, porque justamente lo que vamos a ver a continuación del significado, lo que realmente estaba sucediendo era para manifestar la gloria de Dios. Y Jesús lo dice, pues que ahora todavía no ha llegado al mundo, el momento que me sacrifiquen, ¿verdad? Y ahí tenés una reflexión adicional que me parece fascinante a ustedes. Es que debemos alinearnos a la voluntad del Padre antes que las necesidades terrenales. O sea, por muy lógico que parezca, y escuchemos bien esto a ustedes, por muy lógico que parezca, nosotros lo que tenemos que alinearnos es ante la voluntad de Dios y no la sabiduría del hombre. Ah, no, es que esto de plano, es la voluntad de Dios porque es lógico, porque hace sentido. ¿A quienes de ustedes les hace sentido que Dios entregara a su Hijo unigénito a la cruz? No hace sentido. Hubiera hecho más sentido que mandara un ejército de ángeles y que nos mataran a todos, pues eso haría mucho más sentido. Entonces, no podemos asumir, no podemos entrar a un nivel de arrogancia tan grande que decir, es que es lógico, es que esto de plano que Dios sí lo quería, porque la verdad que es tan grande, es tan magnífica, es tan espléndida sus pensamientos tan profundos, como dice la palabra, porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los suyos. Y esa parte es tan poderosa. Ustedes entender, la verdad es que no sabemos lo que el Señor cree, pero si lo conocemos, si tenemos intimidad con Él, si lo buscamos de todo corazón, pues eso nos va a ser revelado y entonces van a venir aquellos que se acercan a nosotros y que van a comenzar a entregarnos la autoridad. ¿Qué es lo que María hizo al final? Haced todo lo que Él os diga. Ella le entrega su autoridad, acá simbólicamente en una boda, a Él. ¿Y cuánto lo hacemos nosotros? Es, ok, vamos a hacer una pausa acá. Todo lo que yo voy a hacer, yo no lo voy a seguir yo, sino que se lo voy a entregar a Él. ¿Cuánto, verdad, que oramos por los diferentes montes de influencia a ustedes? En el muy clásico de los negocios, que decimos, ok, pausa, renuncio yo a mi puesto y se lo entrego a Jesús. Y voy a hacer todo lo que Él diga. Y si no escucho nada, pues no me muevo. Y si me dice algo loco, pues lo voy a hacer porque igual Él es el que me está diciendo. Entonces, este pasaje solo quiero reforzar un poco el hecho de esa sujeción, esa admiración por la autoridad, sabiendo y reconociendo que es Él que nos puede sacar de la situación en la que estábamos. Y aquí siempre, o sea, no siempre, pero en algunos pasajes de la Biblia yo le llamo, hay unos actores silenciosos y usualmente no les ponemos atención, pero yo a través de los versículos que siguen y quiero que le pongan extrema atención a estos servidores. Y si su madre dijo a los que servían, que aquí la palabra es diáconos, o ustedes, que simplemente quiere decir servidores. O sea, uno nuevamente los llama a tener esa posición de servidores. Y dicen, hacer todo lo que los diga. O sea, yo quisiera que pensáramos en algún momento, puede ser María, puede ser alguien más, pero sobre todo aquí es el Espíritu Santo que nos dice, hacer todo lo que Él os diga. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante las instrucciones que el Señor nos pueda dar? Porque nos vamos a dar cuenta que lo que viene a continuación pues no son instrucciones lógicas, vamos a decir, o que hacen sentido, y vamos a ver cuál fue realmente la actitud de sus servidores, ¿no? Entonces, solo para que comencemos a tener un poquito ellos en contexto. Dice que había ahí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada uno cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces, pongámonos un poquito en contexto a ustedes. La gente, hay un estrés. Está la boda, el vino se acabó, la fiesta sigue, uno oye la música, la gente riéndose, disfrutando, comiendo, tomando, y no hay vino. Y lo que acá se trata es de salvarle la vergüenza al novio porque se acabó el vino. Entonces, ustedes son esos servidores, ¿verdad? Entonces, la imagen que uno puede tener es como esos meseros
viene como la encargada, la wedding planner, y le dice, miren, van a hacer todo lo que él le dice. Le digo, bueno, o sea, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a comprar? ¿Usted nos va a dar dinero? ¿Cuál es el pensamiento lógico? Y tal vez aquí quisiera abrir el micrófono si alguien quiere, tal vez solo un concepto muy sencillo. Esa es la historia que está pasando y el Señor le dice, perdón, y viene el encargado, la encargada le dice, tienen que hacerle caso a él, porque el problema es de que no hay vino. ¿Alguien que nos quiere compartir cuál cree que sería la instrucción lógica o la instrucción por seguir en ese caso? Ahí el que quiera hablar, que pues sin pena quite su micrófono y comparta. Solo un par. Bueno, para Rafa, normalmente si estás en la boda, dirían por qué fueron con él, ¿verdad? No, él no es el que está organizando la fiesta, ¿verdad? Él no es el encargado de. Uno diría, pues, reacción normal. ¿Qué tiene él que ver con la boda? Pues, él es un invitado, no es el encargado, pues. Buenísimo. ¿Qué más? Ustedes son esos meseros. Les llega esa instrucción. ¿Qué creen que debería pasar? ¿Algún otro? ¿Solo para complementar? Anda a comprar más. Cabal. O sea, ¿hace falta vino? ¿Qué esperas que pase? Que traigan vino. Y tal vez ahí solo complementando lo que decía Walter, que creo que es muy valioso. Acuérdense, dentro de esta cultura, de lo más importante era justamente no molestar al novio. O sea, era por eso existía esa tía que se hacía cargo de todo esto. Pero igual ella es la responsable y le pasa, como dicen, que un buen chapín, y le entregan el mono a Jesús, ¿no? Entonces, el problema es el vino. Y dicen, miren, todo lo que va a hacer, háganlo. Y lo que les dicen no tiene, o sea, perdón, yo veo que no tiene ningún sentido. Sí, ok, agarrar las tinajas, que son tinajas de purificación. O sea, ¿para qué son esas tinajas de purificación? Para lavarse las manos. Inclusive en algunos actos era con algunos siervos que podían como bañarte bajo un rito de purificación. Lo más usual era que utilizado para lavarse las manos. Pero esto no solo por medidas de higiene, sino como rito espiritual, ¿verdad? Ustedes. Y además esas tinajas eran bien grandes. O sea, un cántaro le caben más o menos entre 30 y 40 litros de agua. Y 2 o 3 cántaros, que dicen entonces que más o menos una tinaja tiene 100 litros. O sea, el volumen es grande. No sé ahí para que tengamos referencia. Un tambo de esos de agua salvavidas, pues, o lo que sea, ¿alguien sabe cuántos litros son? Solo para que tengamos referencia, yo creo que son 30 y pico, ¿ah? ¿Son 5 galones? ¿Y cuántos litros hay en un galón? 4. Como 4. 3.8, casi 4. 4 como 20 litros. O sea, imagínense 5 de esos, eso es una tinaja. Solo para que tengamos esa dimensión. Pero bueno, entremos entonces a decantar un poquito esto. Dice entonces que habían 6 tinajas usadas para la purificación. Acá algunos también han comentado, uno puede leer comentaristas que comienzan a sacar unas imágenes sobre las tinajas y el agua y el vino. Y creo que, otra vez, lo que les he repetido anteriormente a ustedes, el único libro y el mejor libro para interpretar la Biblia es la Biblia. O sea, no tenemos que estar fumándonos cosas raras y porque a mí me hace sentido esto y demás. Creo que hay que ser muy cuidadosos con estas imágenes. En Juan, o sea, por supuesto, Apocalipsis está repleto de imágenes, pero Juan acá en el Evangelio también hay muchas imágenes y lo que pasa es que hay que tener el contexto y acá Juan además no lo hace muy claro. Entonces las tinajas eran utilizadas para la purificación, no se usaban en ningún sentido para tomar. O sea, esto no son tinajas donde aquí hay agüita y agarran su cucharita y tomaban agua. No, estas eran para la purificación, ¿sí? Segundo es entender la interpretación numérica en esto. Acá es un detalle, pero ya saben que si hay un listado, si hay un número, todo está puesto con algún sentido. 6 es el número del hombre, ¿sí? Las 6 tinajas, y 3 es el número de lo completo, lo que le hace pleno, ¿verdad? Entonces, eso nos está dando a entender el mensaje de salvación que vamos a estudiar ahorita, es para todo el mundo, y ya no solo a los judíos,
sino realmente a la humanidad entera. Y eso es bien importante a ustedes. O sea, Jesús, aunque el mensaje de Juan el Bautista estaba enfocado a los judíos, el mensaje de Jesús en muchos aspectos, en muchos momentos, está enfocado a toda la humanidad. Y eso es un mensaje de salvación justamente universal que lo pone a la disposición de todos para todo aquel que en él cree. Ya vamos a, en un par de semanas vamos a entrar al famoso pasaje de Juan 3:16 de ustedes, pero de tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos otra vez, entonces, pongámonos en los zapatos de los servidores. O sea, nos dicen, muchachos, se acabó el vino, háganle caso a aquel. Y uno dice, miren, no van a hacer nada, o sea, porque tal vez con sus picheles listos, ¿no? Ustedes, más los cántaros, tal vez era mucho más lógico usar un cántaro para llevar el agua, para llevar el vino, que usar las tinajas. Entonces dicen, no, van a usar las tinajas. Y así como, no, ese sí quiere meterle vino a esta cosa, ¿ah? Pero igual, sobre todo, recordemos que todos esos objetos tenían un nivel de sagrados, importantes, de honrosos, que no se podían usar a la ligera. Y bueno, llénalo de agua. Es como, chica, este sí se quiere bañar primero de hacer todo lo que tenemos que hacer, o cómo está el rollo, y llénalo de agua. Pero es que eso no es vino. ¿Cuántas veces vemos acá que los servidores discutieron lo que Jesús estaba diciendo? Le dijo llenar de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y cumplieron con lo que les dijo. O sea, llenar 100 litros por tinaja no ha sido una tarea fácil, pues, o sea, fue un procesito que pudo haber tomado algunos minutos, inclusive tal vez una hora o algo por el estilo. Pero es algo que requería fe a ustedes. Sí, bueno, yo voy a hacer porque Él me lo está diciendo, no porque me haga o no sentido. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos que aprender de estos servidores? Que no hacen ni el más mínimo sentido, pero ni el medio, ni el líquido que están metiendo con la necesidad palpable que había. ¿Cuántas veces nosotros vamos a tomar una actitud y Señor, no, Jesús, no me estás entendiendo? O sea, no nos estamos entendiendo. Es que yo te pedí vino, no agua. Y me están mandando a purificarme. Yo lo que me importa es tener vino. Es que yo te estoy diciendo que necesito recursos económicos en esa crisis, pero tú me estás mandando a dar, o me estás mandando a servir. No, es que Dios no me está escuchando, decimos algunas veces a ustedes. Y déjame decirte, te escucha mucho más de lo que crees. El que no entiende eres tú, de los planes y la grandeza de Dios. Porque al final de cuentas, ¿cuál es nuestro objetivo nuevamente a ustedes? Ser testigos, dar testimonio de aquel que creó el mundo, que se hizo hombre y que su vida por nosotros, ¿no? Ustedes. Entonces, creo que nunca tenemos que perder de vista justamente esa actitud de servicio ciego. Y tercer punto de estos servidores es, lo llenaron hasta el borde. Y esto no me evitó pensar en la viuda con el tema con Elías, ¿no? Ustedes, como dicen, saca ya me acuerdo cuál es el término, pues, Vasijas. tus vasijas, para llenarlas de aceite. ¿Qué fue lo que se acabó? ¿Las tinajas o el aceite? Lo que se acabó fueron las tinajas. Las vasijas, perdón. ¿Qué necio? Fueron las vasijas. Conforme a tu fe, te será dado. O sea, ellos le creyeron. Quieren no cenar, pero hasta el borde, hasta el tope. Cuando hacemos algo para el Señor, ¿qué actitud tenemos? Lo hacemos refunfuñados, como, bueno, ahí ya basta. Y perdón la palabra fuerte, pero a veces tenemos una actitud mediocre. Y queremos hacerlo más o menos así porque con eso basta. Y para los que tenemos el privilegio de servir al Señor, cuando hemos llegado a algún momento de decir, bueno, con eso basta, con eso ya está bonito para que salga. Así servimos al Señor, así lo hacemos para Él, porque con la medida que lo hagamos, se manifestará la gloria de Dios. Y si lo hacemos de una manera mediocre, la gloria de Dios queremos que se manifieste de una manera mediocre. Y eso no puede suceder porque Dios no es un Dios de mediocre, es un Dios de plenitud, es un Dios de perfección. Y cuánto más tenemos que nosotros alinearnos a eso, a ustedes. Entonces,
creo que hay una profundización mucho más grande que podemos hacer a través de los servidores, pero con estos mensajes creo que nos lleva a una reflexión muy fuerte de entender que si el Señor nos dice algo que no tiene sentido, pero el Señor no lo está diciendo, es porque el sentido es mucho más grande de lo que creemos. Esto va a llevar a gente al arrepentimiento, a salvar almas para su gloria, para su reino. Dios le dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. O sea, está en las tinajas de la purificación y no es como, miren, llévenselo al maestresala para que se lave las manos. Es no. Dele porque quiero que pruebe eso. Yo me puedo imaginar un poquito las miradas de los servidores, así como, o no, el maestresala me va a despedir o me va a echar o va a decir como, ven, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me estás trayendo agua si lo que te dije es que me trajeras vino? Y aquí, uno es el impacto del milagro sobre el tiempo. O sea, ellos estaban llevando vino, más sin embargo ingresaron agua. Y que hay que estar bien claro, ¿no? Ustedes, hay alguna gente que trata de endulzar esto diciendo que se habla de jugo de uva. Uno, le quita mucho mérito al milagro. Y segundo, es claramente un vino fermentado, como en muchos pasajes de la palabra, que la gente lo trata de usar. Y ya vamos a hablar, ya vamos a profundizar en esa parte del vino. Entonces, estemos claros, acá vino significa vino, no significa jugo de uvas. ¿Y por qué es tan importante? Porque algo que toma años en hacerse. O sea, y más para los que conocen un poco el vino, o sea, tiene que estar la cosecha de las uvas, tiene un proceso de fermentación y usualmente mientras más tiempo pase de una forma muy específica, pues mejor es el vino. Y ustedes saben el resto de la historia, pues sabemos de que era el mejor vino que habían probado toda la noche. ¿Qué quiere decir eso? De que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces, lo estudiábamos al principio en Génesis de ustedes, que hay gente que se hace bolas porque dice, no, es que el mundo fue creado en millones y millones de años porque lo hemos visto a la prueba. No entrar al cálculo que estudiamos en Génesis ya hace algún tiempo, pero sí entender de que sí, el Señor puede hacer pasar 10 años en un segundo. O sea, porque Él está fuera del factor del tiempo para ustedes. Y eso creo que es bien importante cuando dice, es que ahora ya no va a dar tiempo. Lo que yo le pedí al Señor ya no va a dar tiempo. Es, no limites a Dios, no limites a Dios con las limitaciones que nosotros tenemos. Si dice, es que no da tiempo, voy a hacer una tontera, pues, de que un bebé sea concebido y nazca ese mismo día, no da tiempo, es imposible. Pero ¿por qué quieres limitar a Dios? ¿Por qué lo quieres limitar a nuestras condiciones, a nuestro? Y aquí se está aplicando el concepto del tiempo, pero y hay un montón de otras variables que entonces no podríamos entender y realmente llevar al Señor creyendo de que Él es el dueño de eso. Entonces, Él puede modificar, afectar cualquier ley humana que nosotros podamos tener, ¿verdad? Ustedes. Y entremos entonces ahora al significado del milagro. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Es, miren, el lago de las tinajas, lo que sirve es un rito de purificación, es un rito externo, mas yo lo estoy volviendo, dice el Señor, en vino, que es hacer una purificación por un rito interno. Es decir, ahora la purificación de tus pecados, la purificación de lo que estás haciendo, ya no viene de afuera, sino que de adentro. ¿A través de qué? De ese vino que representa gozo, ese vino que representa la sangre de Cristo. Lo vemos en la última cena, la Santa Cena, a ustedes. Entonces vemos cómo la ley y la carga de la ley es cambiada por la gracia y el gozo. Es por eso que los discípulos dicen, ¡ah! Entiendo quién es este. Este es el que vino a cumplir la ley. Este es el que vino realmente a mostrarnos ese camino a la gracia y al gozo. Es por eso que son el evangelio, que quiere decir las buenas nuevas a ustedes. Ya no tenemos que hacer todo eso porque Él lo está haciendo por nosotros y nosotros en Él. Y esa es la parte fundamental a ustedes. No hay que perderse con gente que comienza a decir, es que ahora la ley ya no nos aplica. Y como desechando la ley, sabiendo que la ley fue dada por Dios. Hay una parte que es de Moisés, hay una parte que fue dada por Dios. Pero no es que entonces ya se vuelve irrelevante. No, la ley hay que cumplirla. Lo que pasa es que ya fue cumplida en el Señor. Entonces nuestro rol no está en el enfoque de cumplir la ley, sino estar en Él. Y es por eso que es hacia adentro. Por eso es que se están tomando ese vino,
porque entonces me hago partícipe con Él. O sea, si yo me tomo la sangre de Cristo, sé que la imagen suena un poco brusca, pero es que es el mensaje que Él está dando. Si me como su carne, si me tomo su sangre, yo me estoy haciendo uno con Él. Y entonces, la ley es cumplida porque es cumplida a través de Él. ¿Cuál fue? O sea, naturalmente lo tienen en pantalla ustedes, pero hay otro momento histórico en la Biblia donde el agua es transformada, que es la de Moisés. ¿Se acuerdan en la plaga? Que el agua es transformada en sangre, ¿sabes? Algo que realmente no se podía beber. O sea, trayendo a colación el juicio, el poder del castigo de Dios. Pero aquí es lo que está haciendo Jesús. Está trayendo gozo, está trayendo la gracia, está trayendo realmente esas buenas nuevas para salvación de cada uno. Es por eso que esta conversión, ustedes, del agua en vino, es tan profunda. Es por eso tan importante entender que esa agua es utilizada en las tinajas para el rito y luego es llevado como algo que uno va a ingerir y va a llenarnos de gozo y va a llenarnos de alegría. La pregunta natural es, ¿has tomado tú de ese vino? ¿Has tomado tú, te has hecho uno con el Señor y haberte regocijado porque has tenido esa intimidad y ese acercamiento tan profundo con el Señor de que eres justificado con Dios por medio de Jesucristo, que eres santificado para Dios por medio de Jesucristo y sobre todo ustedes, que eres salvo de la condenación por medio de Jesucristo? Así eso no te genera gozo, como decimos en un menchín, ya no sé ni qué te genera gozo, pues, porque es lo que nos está diciendo Jesús y es por eso que dice al final, y muchos creyeron, y creyeron en el Hijo de Dios. Y luego vemos a los servidores. Acá hay una discusión si el vino, o sea, cuando llenaron las tinajas, ahí se convirtió en vino, o fue cuando sacaban el agua de las tinajas y la llevaban al maestresala, que se convertía como en el camino, en vino, ¿verdad? Hay algunos que dicen que justamente por los verbos que se usa, de que pareciera más de que es en el camino, o sea, que ellos, la tinaja, sacaron agua y que en el camino, así como con esa fe de esta cosa, se va a convertir en vino en el camino, ¿no? Y el efecto se convertía. En todo caso, ustedes, en todo caso, creo que nos muestra esa obediencia a los servidores de arriesgarse. Sí, por eso, si fuera en el camino, estuviera más fuerte, porque es, ok, vos vas a sacar el agua y vas a hacerlo al maestresala. Y es como, pero es que no está esperando esto, él no está esperando esto. ¿Cuál es nuestra actitud? No, es que Jesús, no me estás entendiendo. Yo tenía que llevar vino, no agua. Y el Señor te dice, ve y hazlo. O sea, no te estoy preguntando que te haga sentido, te estoy diciendo que lo hagas. ¿Cuántas veces podemos tomar la actitud de Isaías 6, ustedes? Que se levanta el Señor de su trono y nos ve a nosotros como un grupo de hombres, a otro grupo, a la iglesia, a su iglesia, y dice, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuántos tenemos la certeza de levantarnos? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y es genial porque, ¿qué es lo que le mandó a hacer Jesús a Isaías? No dice, se dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré a dónde? ¿A decir qué? ¿Y quién irá por nosotros a hacer qué? Es irrelevante, porque lo importante es poder tener el privilegio de oír la voz de Dios y poder cumplirla. ¿Cuántos podemos otra vez, va usted, levantarnos y heme aquí, Señor, envíame a mí? O como Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. O inclusive como María, que vemos acá en este pasaje a ustedes, hágase en mí conforme a tu voluntad. Es fuertísimo, es fuertísimo. ¿Y cuántas veces nos llegamos no hay otra palabra que decir de arrogancia y cuestionar a Dios? Y que no, a mí no me parece, entonces no lo voy a hacer. ¡Wow! ¿Qué arrogancia podemos tener, ¿va ustedes? Dice entonces después que cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía dónde era, los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. Entonces, ese es el impacto de los servidores, ¿no? Ustedes, o sea, hicieron todo ese rollo tan raro, súper extraño, no hacía sentido, y con el maestresala prueba y dice, wow, qué súper vino. O sea, ¿qué creen que hicieron los servidores? Es como, tenía razón, tenía razón. Con mi buen amigo Jorge Díez, estábamos pasando una prueba de él, a ustedes. Yo le había dado una palabra que el Señor me había pedido dársela y pasaba el tiempo y ya no hacía sentido que se iba a cumplir.
Y en un momento, yo, que el impacto no iba a tener en mí, sino en él, a usted le digo, Alan, ¿será que escuché mal a Dios? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? Y me decía, tranquilo, porque cuando llegue el momento, vamos a ver hacia atrás y todo va a hacer sentido. Y eso es tener fe a ustedes, es poder ver hacia atrás lo que uno puede haber pasado y todo va a hacer sentido. Lo aplico a la crisis que estamos viviendo ahora en el mundo y en Guatemala a ustedes. ¿Hay alguna promesa que digas, la verdad es que Dios ya no me va a cumplir su promesa? Tranquilo, ten fe. Cuando mires hacia atrás, todo hará sentido, así como estos servidores a ustedes. Y segundo es entender que las obras de Jesús son hechas para el uso, no solo son para contemplación. Y esa parte me impactó. O sea, él hizo el vino, no para que digan, qué chilero. No, tómenlo pues, úsenlo. No que hacía falta el vino en la fiesta. Úsenlo, tómenlo. Esa parte creo que es bien importante entender de que las bendiciones que el Señor nos ha puesto, nos ha dado, son para que las usemos, son para que nos gocemos en ellas, nos deleitemos recordando siempre de quién vienen, ¿verdad? Y ahora entremos al famoso discusión de se puede tomar vino o no se puede tomar vino. En ningún momento de la Biblia se prohíbe el uso del vino. Sí podemos ver a la parte de Timoteo que para los obispos sí dice que no debería tomar vino porque tiene que no ser dado al vino. Pero en muchos momentos la Biblia habla del vino. Es decir, ¿se puede tomar el vino? Sí. ¿Se puede abusar del vino? No. Porque se prohíbe el abuso del vino. Lo vemos en Levítico 10, Eclesiastés 10, Isaías 28. Pero sobre todo una característica del fruto del Espíritu es el dominio propio a ustedes. Y ahora quiero dejarles con un pensamiento un tanto más profundo. Entonces viene la gente y dice, pero como Jesús convirtió el vino, y él muy probablemente tomó vino, entonces yo voy a tomar vino porque yo quiero hacer como Jesús. En la última cena, en la Santa Cena, ¿qué es lo que dice el Señor? Ya no tomaré más de esta copa hasta que la vuelva a tomar con ustedes a su regreso. Así que, si quieres ser como Jesús, pues no tomes vino hasta que lo tomes con Él. Esa es la invitación, ese es el reto que te quiero poner hoy, para no andártela pasando de listo a ustedes. Y sobre todo, al final de cuentas, nuevamente, yo sí les insisto, no tiene nada malo tomar vino. Entonces dicen, pero es que como no dice tequila, entonces el tequila sí se puede, ¿va? Entonces esa teoría de reflexión, ¿qué buscas? ¿Qué buscas cuando tomas vino? ¿Qué buscas cuando tomas cerveza? Cuando tomas lo que querrás. Y sobre todo, si tú eres servidor, si tú estás sirviendo al Señor a través de siendo pastor, de siendo líder, de siendo servidor, la Biblia es muy clara que no sea dada al vino. ¿Por qué? Porque la palabra también lo dice a ustedes, todo me delito, mas no todo me conviene. Todo me delito, mas no todo me es provechoso. Haga cada quien, no haga nadie conforme a su propio bien, sino el de los demás. Yo digo, ¿por cuál es la principal razón de no tomar vino? Por amor. Por amor a los demás, por aquellos que son débiles en la fe y que no pueden tomarse en paz una copita de vino. Entonces, digo, a veces me han dado, yo viviendo en Francia, a ustedes que era muy común tomar vino, entendí eso. ¿Por qué no tomo vino ahora? Porque puede ser que alguien me esté viendo y entonces abuse de ese concepto solo porque me vio a mí tomar vino. ¿Y por qué voy a hacer yo piedra de tropiezo? Mejor me lo ahorro. ¿Me va a pasar algo por no tomar vino? No me va a pasar absolutamente nada. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejarles con respecto al vino. Entonces dice, solo continuando el 9, dice, cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía dónde era, los que servían, que iban a sacar el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya hayan tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces viene el maestresala sorprendidísimo. Ustedes llaman al novio y le dicen, mira, ya, ¿cómo así? O sea, esto no debería de funcionar así. O sea, ¿cuál es la lógica? Es otro mejor vino porque ahí todos están como bien sobrios y bien conscientes. Y cuando les pegó un poco el vino, pues su nivel de diferenciación de gusto es mucho más débil, entonces no importa tanto el nivel del segundo vino. Pero vemos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Génesis? Yo les dije que no nos íbamos a escapar de Génesis fácilmente. Dice, y fue la noche y el día 1. Y fue la noche y el día
día 2. Y así, es el tohu vubohu, que es y del orden, perdón, y del desorden al orden, del desorden al orden. Cuando veíamos el tema de la creación y luego la caída, el orden del pecado, el orden del hombre es de ir de mal en peor, de comenzar de un nivel e ir bajándolo, que al final de cuentas es un mensaje que nos están tratando de dar acá el Maestro Sala. Lo normal del mundo es comenzar con lo mejor y luego vas decayendo. Mas ese no es el orden de Dios. Dios justamente es al revés. Comenzas en un cierto nivel y solo va aumentando y aumentando. Por eso que al final se nos dice que somos la corona de la creación y que vamos de gloria en gloria y vamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, amigos, yo lo que quiero dejarte con esta enseñanza es, ¿estás tú yendo de gloria en gloria? Si yo le pregunto a tu esposa, a los que están casados, desde el día que se casó, ¿eres mejor o peor hombre? Es que mi esposa y yo vamos a usar un montón de excusas a ustedes, pero ¿eres mejor hombre? ¿Eres mejor persona? O a mí me encantaría que algunas de sus esposas dijeran, yo no sabía con el hombre que me estaba casando, no para mal, sino que se ha convertido en una persona tan genial, tan aferrada al Señor, tan a imagen de Cristo. Yo no sabía que había eso en él. ¡Wow! Esos son realmente los hombres que el Señor está tratando de levantar. Dele ahí, Antulio. Gracias, ahí yo estoy levantando la mano, solo para reafirmar un poco la postura bíblica del vino. Bueno, personalmente, yo a mis 52 años puedo decirles que hoy no me domina el vino, no me domina el licor, no, de hecho no me gusta el licor. Sin embargo, yo decidí que no hubiera licor en mi casa y es una lucha y es un tema en mi familia, mis hijos que ya son adultos. Pero yo sí les quiero dejar algo claro. Y como dice Rafa, la Biblia no prohíbe tomar vino. De hecho, el apóstol Pablo, hay una parte en la Biblia donde dice que, creo que le habla a Timoteo y le dice que posiblemente tiene enfermedades estomacales por la falta de vino. O sea, había una contaminación en el agua y era más saludable tomar vino porque el vino ayudaba a regenerar y a sanar ciertas cosas del estómago. O sea, no la embriaguez, pero sí el vino. Y en esa cultura el vino es muy fuerte. Sin embargo, la prohibición de la Biblia es no se emborrachen. Entonces, quiero recordarles Proverbios 21, 23, 31, que dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. O sea, así de radical es el tema del vino. Y Proverbios 31 también dice, impresionantemente, la mamá Salomón le habla a Salomón. Y entonces le dice, querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas ni que se emborrachen, porque en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y protegen a los pobres. El alcohol es para los que viven amargados y que ya no tienen esperanza. Deja a los que se emborrachen y se olviden de su miseria, que no se acuerden de lo mucho que sufren. Y luego da un mensaje de habla a favor de las viudas, defiende los derechos de los desamparados, habla en favor de ellos, sale justicia, defiende a los pobres humildes. Pero lo que quiere decir aquí es la elección del alcohol. El alcohol es para que la gente se quite las penas, y dice terriblemente, es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Déjalos que se emborrachen. ¿Por qué? No se acordarán de lo mucho que sufren. Si ustedes se dan cuenta, es terrible. Yo acabo de salir en bicicleta, bueno, estoy tratando de salir en bicicleta varios días a la semana, y uno de estos días salí a las 5 de la tarde y me encuentro un borracho a media calle. O sea, su libertad la usan para irse a emborrachar antes de la toque que queda a las 6 de la tarde. O sea, es una elección para nosotros. O sea, dice, no es para los reyes emborracharse. Ustedes son superiores a ellos. Ustedes tienen un espíritu diferente. Entonces, en ese tema, bien claro. Y si algo dice la Biblia, no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu de Dios. Gracias, amigos. Buenísimo, gracias, Antulio. Pues, claro, el objetivo es tener mucha claridad con eso a ustedes. Y regresando al tema que hablábamos es cómo estamos nosotros creciendo, estamos nosotros aumentando en nuestro nivel de santificación. Estamos siendo santos como Él es santo.
con esa similitud del vino justamente en esta boda a ustedes. Porque es un concepto que podríamos pasar una hora hablando, pero solo quería dejarles como el macro para llevarnos a nosotros a esa reflexión de estamos o no estamos creciendo al final de cuentas en nuestro caminar cristiano. Para Juan, es la primera señal, no un simple milagro, sino la señal de las pruebas de su divinidad. Y espero que les haya quedado claro cuál es lo fuerte, lo profundo de este milagro. Es decir, los ritos externos son consumidos en mí y para eso tienen que estar en mí, porque a través de mí hay gozo, hay salvación, dice Jesús. Entonces, me parece tan fuerte, tan poderoso esto, que tenemos que meditarlo, tenemos que masticarlo, como decimos, de dejar que permee y dejar y pedirle al Señor que realmente pueda crecer eso en nosotros y creer en Él. No sé quién ahí está tachando ustedes. ¿Alguien está jugando ahí con eso, no? Vamos a ver. Bueno, no importa. Perdón, Rafa, fui yo, no sé por qué, no sé qué hice que puse eso ahí. No importa. No importa, pero... Yo pensé que no estaba de acuerdo con la versión, pero bueno. No, fue por accidente, perdón, Rafa. No importa. Y justamente esa falta que está tachada, pues es la más importante a ustedes. Sus discípulos creyeron en Él. Amigos, yo sé que va a sonar un tanto rara la pregunta, pero ¿creen ustedes en Él como el Hijo de Dios por medio del cual tenemos acceso al Padre, por medio del cual somos salvos, por medio del cual podemos irnos al cielo? Es estar en Él, la parte más importante de todo esto a ustedes. Y luego la palabra arque, que dice este principio, ¿verdad? Es principio que marca la pauta de todos los demás milagros. Dice, bueno, a partir de acá, comienza esta manifestación y vamos a ver cómo cada señal va de más fuerte en más fuerte, como un crescendo, como dicen en la música a ustedes, para terminar en la gloriosa resurrección, que vamos a ver más adelante. Y eso es lo que quería que platicáramos hoy, la importancia, lo fuerte de esta conversión del agua en vino y cómo empieza. Entonces, recordemos que todo el libro de Juan está diseñado para que creáis en que Jesús es el Hijo de Dios. Así que los invito a orar para entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por este tiempo, por esta porción de tu palabra, Señor, que has permitido que entendamos, Señor, que profundicemos en nuestro corazón, Señor, y que realmente nos cale, Padre. Te queremos pedir, Jesús, de que esta palabra no llegue vacía, Señor, que estos conceptos, Señor, se hagan vivos, Señor, se hagan remas en cada momento de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año y de toda nuestra vida, Señor. Pues nosotros también creemos, como tus discípulos, en que tú eres el Hijo de Dios y queremos seguirte, queremos ser nosotros mismos, Señor, tus discípulos a tiempo completo. Llenarnos de ti, llenarnos de todo lo que tú eres, Señor, y estar en ti en todo momento. Padre, yo te pido que bendigas a mis hermanos aquí presentes, que están escuchando esto ahorita y más tarde, para que ellos puedan crecer, Señor, para que ellos puedan crecer, Señor, mejorarse, ir en ese proceso, Señor, de ser mejores para ti, así como ese vino, el último vino, fue el mejor de todo el evento. Permítenos, Señor, que tu iglesia de esta época sea la mejor de todas las iglesias, Señor. Que se levante como tu cuerpo, Señor, para manifestar tu gloria y que muchos crean que eres tú, Señor, el Salvador del mundo. Te amamos, Jesús, te adoramos. Espíritu Santo, inúndanos nuestros corazones. Toma el control de cada palabra, de cada mirada, de cada cosa que vamos a escuchar, de cada cosa que nos vamos a llenar, Señor. Porque para ti sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahí estamos entonces con esa parte, amigos. Igual si alguien tiene algún comentario, alguna duda, ahorita es el momento. Solo una cosa, Rafa.
Cuando yo me convertí, lo primero que intenté pues, fue leer la Biblia y le pregunté al misionero, que era nuestro guía ahí en la iglesia, por dónde comenzar a leer. Y cabalmente me dijo, mire, comience leyendo a Juan, pero como tarea, vaya subrayando cada vez que encuentre la palabra creer y vida eterna. Entonces, todos los conceptos de creer, creerán, creeréis, creísteis y vida eterna se subrayan. Y eso realmente es un bonito ejercicio porque nos damos cuenta que esa es la esencia real de este evangelio, ¿va? El creer para vida eterna. Y no importa la cantidad, ¿va? Porque realmente no importa, pero sí, eso nos va como que afirmando en nuestra mente el que este es el concepto, ¿va? Creer para vida eterna. Claro, buenísimo. No, y en efecto es el libro en que más se repite esa palabra, creer. Ujú. ¿Alguien más? Dale, Cristian. Bueno, hermanos, fíjense que yo nunca había confundido la palabra de lo que era servidor cuando leí este pasaje antes, la diferencia entre siervo y servidores. Y entiendo que siervo es alguien que, digamos, su trabajo era servir a la persona sin importar lo que le dijera. En cambio, un servidor es alguien que estaba aportando tiempo para poder participar, en este caso, de la boda. Y en la versión NTV, lo que me llama la atención es cómo amplía un poco el versículo que dice, que cuando les dijo, ahora saquen un poco de lienzo al maestresala, dice, así que los servidores siguieron sus indicaciones. Y muchas veces Dios nos pide hacer algo y nosotros tenemos que obedecer tal y como Él nos dice. En cambio, un siervo, pues lo pudo haber hecho así porque animó, lo decía. En cambio, un servidor, está en la parte lógica, bueno, ¿será que así lo tengo que hacer o no? Y cuando Dios nos dice algo, nosotros lo tenemos que obedecer tal y como Él lo dice, aunque no nos parezca un poco lógico. Buenísimo. Genial. Genial, gracias, Cristian. Pues buenísimo, hermanos. La verdad que entonces, en eso estamos. Nos vemos el otro jueves en el mismo canal, en la misma sintonía. Hablando de canal, Rafa, hablando de canal, hoy en la noche tenemos 300 a las 7 de la noche. Hoy va a estar el pastor Ronnie compartiendo el tema con nosotros y creo que va a estar lindo y de hecho es muy, muy bueno el material y es como enfrentar la inseguridad. ¿Cuál era el tema, Rafa, ahora? ¿Qué? Bueno, sí. Perdón, te fui. ¿Cómo escapar del miedo? Y fíjense ustedes que va a estar lindo el material, así que les pedimos que nos sigan en redes sociales compartiendo un poquito nuestras páginas, las invitaciones para que hagamos esa parte evangelística.